Voy a estar hablando de conflictos en crecimiento. Hace 2 semanas hablé de Caín y Abel, pero ahora voy a estar hablando de Abraham y Lot. Y cada vez que hay crecimiento numérico o de cualquier clase, va a haber más responsabilidad, un negocio. Entre más crece, más órdenes, más responsabilidad tiene uno y más trabajadores se necesitan o más maquinaria. No solamente va a haber más gastos, pero va a tener que reclutar más, entrevistar más y tiene que, entre más crezca la compañía, más cuidado tiene que tener con quien escoge. No necesariamente vamos a escoger bien, pero tenemos que escoger y tenemos que orar para escoger. Y todos queremos crecimiento. Lo que pasa es que muchas veces no estamos listos para la responsabilidad que trae. Según el diccionario castellano, conflicto es una lucha, un enfrentamiento, una oposición entre personas o cosas. Es un apuro, una situación agitada o difícil. Pero sabemos que para Dios no hay cosa imposible. Hay cuestión que se debate en materia de discusión. Según el diccionario de psicología y pedagogía, conflicto es un choque u oposición que puede existir entre tendencias instintivas o afectivas contradictorias, 2 o más necesidades, metas o cursos de acción incompatibles. Si me pongo a preguntarles a ustedes qué música les gusta, va a haber una diversidad. Tenemos diversas naciones representadas aquí y estoy más que seguro que tenemos diversidad de gustos de música. ¿Qué música le gusta? Para muchos la juventud es la música contemporánea. Para los maduros, los ancianos, necesariamente maduros espiritualmente, porque podemos ser más viejos y somos más infantil. Pero tenemos los gustos de música de antes, gratas memorias, experiencias en el altar, llamamientos. Por mí, uno de mis favoritos himnos es En la Cruz, porque por medio del coro, después de 20 veces, a mente testarduda Dios penetró y corrí al altar para entregarme a Cristo. Cada vez que lo cantamos, me trae a la memoria cómo el Espíritu Santo me arrastró al púlpito. Hubo un choque entre mí y el Espíritu Santo y yo quería hacerle caso a la carne y la carne no me obedeció. Y para cuando menos acuerdo terminé en el púlpito de este lado. Y fue ahí donde derramando mis sangres algo que me había prometido. No importa que tanto me duela, no importa que tanto daño me hagan, yo nunca voy a llorar en público. Pues delante de Dios estuve llorando como un bebé, incontrolablemente, lágrimas fluyendo y yo enojado, tratando de evitarlo y no pudiendo evitarlo. Le doy gracias a Dios, que Dios puede controlar hasta nuestros cuerpos. Y déjeme asegurarles, es mejor que se entregue. Un conflicto que no quieren es tener un conflicto con Dios, porque el que pierde es usted. Con Dios usted siempre debe estar de acuerdo, aunque le guste o no le guste. Lo entienda o no lo entienda. Porque a veces Dios va a pedir cosas ilógicas según nosotros. ¿Quién se hubiera imaginado que por una prédica o por un canto que se cantaba repetidamente y ya me estaba enojando a mí, ya estaba frustrado? Dice, bueno, ¿se rayó el disco o qué? Porque en aquellos días teníamos los discos. Y a veces se rayaba y se quedaba en la misma raya. Y ahí está repetidamente. Dice, ese cantante ya se le rayó el disco, dije yo. Pero no era así, es que Dios tenía un mensaje que quería que penetrara. Porque fue en la cruz que primero vi la luz. Conflictos, según algunos, son oportunidades para crecer, pero también son oportunidades para descubrir quiénes son los maduros. Porque los maduros manejan el conflicto diferente a los inmaduros. Los inmaduros entran en pánico, confusión, desesperación, frustración, ira, coraje,
no entienden. Y muchas veces nosotros queremos todo bien clarito y a veces Dios no nos deja saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero Él sabe por qué siempre, y Él sabe el fin de cada cosa que Él está haciendo en su vida. Aún de lo que Él permite que nos pase. Usted puede estar orando que ángeles acampen a su derredor, pero cuando Dios ordena a los ángeles abren brecha para que entre el enemigo. Lo pasó con Lot, lo puede pasar con usted. Pero usted tiene que vivir por fe, no por sentimientos, porque no siempre la vida cristiana trae gratos sentimientos. A veces andamos medios incómodos, todos hemos pasado por ese camino, ¿no es cierto? Y hemos pasado por ese camino. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice o qué? Dios, por favor, contéstame. Y Dios, silencio. Y llegará el día que vamos en reflexión. Dios sabía lo que estaba haciendo. Sí trabajó para bien. Y si no ha sido por eso, no hubiera madurado. Así que los conflictos son para que usted crezca, pero también son para que se manifieste quién es el maduro, porque el maduro siempre sabe qué hacer, por lo menos hacerse a un lado a veces y dejar que Dios trabaje. Existen muchas cosas que causan conflictos en este grupo que tenemos aquí. Diferencias generacionales. Hay gente de aquí de diferentes generaciones. ¿Cuántos de aquí tienen más de 60 años? Que lo quieran admitir. Poquito, pero... ¿Cuántos de aquí tienen menos de 50 años? Ya ve, allí hay una brecha. Yo nací en un pueblo donde no sabía ni que era un carro, a menos que era carro de caballo. No sabía que era electricidad, pero sabía que era películas, porque las ponían en las paredes. Y era una vez al año que íbamos al teatro. Y ahora vamos seguido. En aquel entonces existía la Coca-Cola. Hay diferencias culturales. México, levante las manos. El Salvador. Honduras. Hay medio grito de júbilo. No comieron enchiladas, yo creo. Colombia, porque sí, hay un colombiano por allá. Ecuador. Okay. Puerto Rico. Guatemala. Se me olvidó un país. La isla Dominicana. Panamá. Cada país tiene su cultura. Tiene su comida. En lugar de dividirnos, debería unirnos. Yo no sé de ustedes, pero he descubierto comidas que no solamente México tiene buenas comidas. El Salvador, yo no sé de Panamá, pero no, Panamá también, porque me prepararon una buena sopa cuando estuve allá. Hay diferencias de géneros, hay diferencias de malentendidos, porque a veces alguien piensa una cosa y alguien piensa la otra y dice, pues lo que yo pensé es mejor. Y ahí llega un punto, dice, ¿cuál de las dos cosas vamos a hacer? Gustos musicales, ya mencioné eso, hay niveles de madurez. Y esto no tiene nada que ver con edades. Porque hay gente que han estado en la iglesia toda su vida y nacieron en la iglesia durmiendo bajo las bancas. Aquí no hay bancas, así que aquí no pudieron dormir, tuvieron que quedarse dormidos en la silla. Les he contado la historia de un ancianito que era bien travieso conmigo y siempre me tropezaba. El pobrecito una vez se quedó dormido y las bancas eran altas y se dio un cabezazo con la banca de adelante. Y todo el mundo pretendió que no vio dónde se estaba sobando. Así que es peligroso dormirse, hermanos. Hay diferencias de edades, de sexo, mujeres y hombres. Hay otras causas que causan conflictos, favoritismo. Y sé que muchas veces acusan a los líderes de tener favoritos. Y sí, es posible. Porque aún Jesús tenía a Pedro, a Jacob y a Juan, que los apartaba a lugares específicos y los demás no los dejaba acercarse. Así que aún Jesús mostró algo, no es favoritismo porque murió por todos. Podemos servir a todos, pero a veces el líder se concentra en uno para desarrollarlo. No podemos concentrarnos en todo, no tenemos el tiempo. En primer lugar, tenemos familias. Rumores causan conflictos. No, pues que yo oí esto.
Y la primera pregunta es, ¿oíste? ¿Y de quién oíste? Porque eso también determina si lo voy a creer o no lo voy a creer. Hay gente que ya después de tiempo no sé qué creer. Porque me dicen esto y dice, ay, pastor, le mentí. Y ahí estamos, oiga. Ustedes se acuerdan la historia del pastorcito que lo mandaron a pastorear y se aburría. Eso decidió provocar algo de emoción, de pasión. Llegó al pueblo, grita y grita, lobos, lobos, y salieron todos con palos y piedras, y era mentira. Pero él se emocionó porque ya no estaba aburrido el día. El siguiente día empezó a aburrirse otra vez, y ahí viene corriendo, y la gente salió otra vez. La tercera vez de veras vinieron los lobos, entró corriendo, lobo, lobo, y nadie salió. Ya no le creían. Así que, rumores, chismes, rompimiento de normas, lo que uno considera norma, otro lo considera abnormal. Para montar caballo usted tiene que montar el caballo por un lado, no trate de montarlo por el otro, porque va a respingar o se le va a arrancar. Pero hay gentes que tienen cosas que ellos consideran normales y esperan que todo cristiano lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, los niños les gusta empezar con postre, y hay viejitos que todavía lo hacen. Mentiras provocan conflictos, desconfianza uno en el otro causa conflictos, celos causa conflictos, egoísmo causa conflictos, éxito. Les conté la historia del amigo mío, muy amigos, salíamos a comer, salíamos a jugar béisbol con las familias, y lo promovieron, lo hicieron mayordomo y ya no quería nada que ver conmigo. De repente, puros mayordomos, o el éxito a veces causa conflicto. Cuando primero llegó era pobre y ahora tiene casa y tiene carro, ya no se quiere meter con los que no tienen esas cosas. El éxito trae problemas, y el éxito fue la causa de los problemas de Abraham y de Lot. Abran sus Biblias a Mateo, capítulo 5 y el verso 9. Para mí el problema no es el conflicto. El problema es cómo manejamos el conflicto, cómo respondemos al conflicto. Como les dije, nosotros ya tenemos en nuestra mente ciertos criterios establecidos y no los toque porque son dogma. Están escritos en mármol. Para usted esa es la purita verdad. Y luego sale alguien con otra verdad. Y no, porque si conmigo siempre me ha trabajado de esta manera. Cuando vine a los pies de Cristo, yo venía de un ambiente católico y yo estaba seguro que ciertas cosas del catolicismo no dejaban lugar para duda. Empiezo a leer la Escritura, empiezo a descubrir cosas que la Iglesia Católica no tenía la razón en muchos casos. Y le dije, ¿a quién creo? ¿Mi crianza? ¿Mi religión de infancia? ¿O voy a creer la Biblia? Gracias a Dios que mi pastor me dijo, cree la Biblia. Sobre todo, cree la Biblia. Empecé a creer la Biblia y empecé a cambiar mis pensamientos sobre religión y lo que yo consideraba. Porque no es tanto lo que yo considero es verdadera religión, es lo que Dios considera es verdadera religión. Le doy gracias a Dios que el pastor tuvo la sabiduría de educarme en eso. Dice, deja las tradiciones, deja la religión, agárrate de la Biblia, y lo que la Biblia dice determine tu religión, determine tu personalidad, determine tu carácter. En Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, todos aquí nos gusta decir, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. La cosa es, aquí dice los pacificadores. ¿Cuántos de ustedes han ayudado a reconciliar un conflicto? ¿Cuántos de ustedes han ayudado a resolver un conflicto? ¿Cuántos de ustedes quizás han ayudado a una pareja que están agarrados de las greñas y usted ha traído paz a esa pareja? Porque dice los apaciguadores, ellos serán llamados. Dios espera que los hijos de Dios tomen la iniciativa cuando se presenta un conflicto. Y es la iniciativa que toman es con el fin de reconciliar, no dividir.
Obviamente no todo siempre va a trabajar porque Dios trató de reconciliar a su pueblo con sí mismo y su pueblo continuó rebelde. Moisés tuvo muchos problemas con Israel. Nunca pudo reconciliarlos a creer que era el único líder y continuamente Dios tenía que vivir vindicándolo ante los ojos de Israel. Pero eso no quiere decir que usted no debe de ser pacificador. ¿Se acuerdan la ocasión cuando Dios se molestó con Israel y estaba listo para destruirlos a todos y empezar otro país por medio de Moisés? Y Moisés dijo, no, Señor, que no sea así, porque ¿qué va a pensar la gente? Tú los sacaste poderosamente de Egipto y los trajiste al desierto para matarlos. Moisés intercedió por este pueblo que continuamente, obstinadamente, se oponían a Moisés. El pacificador será llamado Hijo de Dios. No se llame Hijo de Dios si usted provoca conflictos, no los resuelve. Porque dice pacificador, no provocador. Ahora volteen al Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, el capítulo 2, verso 3 al 4. El cristiano, la iglesia, debe de tomar la iniciativa, pero siempre va a ser pacificador solamente en el contexto bíblico. Usted no puede resolver conflictos fuera de las Sagradas Escrituras, porque si resuelve un conflicto y termina siendo un pecado no ayudado, ha creado otro conflicto. Ahora el conflicto existe entre la persona y Dios. Es mejor estar en paz con Dios. Si va a traer conflicto, use la palabra de Dios para reconciliar la pareja, para reconciliar el grupo. Y va a haber ciertas cosas donde el conflicto va a continuar de pie hasta que venga Cristo. Algunos de ustedes, ¿cuánto les gusta el color azul? ¿A cuánto les gusta el color verde? Ya hay conflicto entre los del verde y el azul. Y eso va a estar allí hasta que venga Cristo. En primer lugar, Cristo hizo todos los colores. Así que si tiene un favorito, eso no quiere decir que yo no puedo tener otro favorito. ¿Me entiende? Pero allí podemos convivir, a menos que es el novio y la novia quiere azul y el novio quiere verde, y ahí termina la boda. Es triste que termine sobre un color. Como decía, mejor deja a la mujer que escoja, hombre. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está la clave. Si vamos a resolver conflictos, debemos de estimarnos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No nos gusta. Y cada vez que pensamos que alguien anda mal, nos consideramos que estamos mejor y nosotros estamos firmes y ellos andan en arena resbalosa o en fundamento arenoso en lugar de la roca y empezamos a creernos, yo estoy en la roca. Y continúa, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto no excluye que nos preocupemos por nuestro bienestar, pero dice, sino cada cual también por lo de los otros. El Hijo de Dios debe de ser pacificador, pero también debe de ser uno que considera a otro superior a sí mismo. Jesús nos consideró tan superior que aceptó ser crucificado como un criminal para poder eliminar esa etiqueta de criminalidad de nosotros y transformarnos en hijos de Él, criaturas nuevas. Lo viejo pasa y todo empieza. Él pagó el precio que usted y yo merecíamos. El cristiano debemos estar presentando la imagen de Cristo. Si vamos a resolver conflictos, Cristo, uno de los conflictos más grandes que existen es entre la humanidad y Dios. Y el cristiano debe de estar continuamente tratando de resolver ese conflicto entre aquellos que no confiesan a Cristo como Salvador. Si no lo confiesan como Salvador, ya sabe dónde van a terminar. Y es el deseo de Dios que nadie termine allí, debe de ser el deseo nuestro. Debemos andar con esa inquietud donde quiera que hay conflicto entre una persona. Y vamos a decir que la persona es medio difícil. Especialmente hay gente que tiene una convicción más fuerte que nosotros en el error que nosotros tenemos en la palabra. Ellos tienen más fe en su religión que nosotros en las enseñanzas de la Biblia, que a veces no la practicamos.
y a veces ignorantemente nos rebelamos. Pero esta gente necesita que usted y yo nos estimemos a los demás como superiores, no que lo son, porque solamente hay un superior y es Cristo. Acuérdense que por encima de todos está la cabeza. Todos los demás estamos bajo la misma cabeza. No importa dónde nos ubica Dios, ya seamos ladrillos, piedras vivas o órganos del cuerpo, donde quiera que nos ubica, Dios nos ubicó, no nosotros. No hay razón por qué van a gloriarnos sobre los dedos gordos o las uñas de los dedos gordos. Son útiles. He visto a muchos manquear. ¿Qué le pasa? Dice, ay, me estrellé la uña o lo que sea. O se me cayó un fierro. Eso duele, oiga. A mí me ha pasado. Y por años tenía la uña media morada hasta que me recetó mi cuñada allá en El Salvador un líquido que se le fue. Ya se me fue. Ahora tengo la uña bien limpia. Parece de bebé. No se crea. Parece de 70 años que son. Ahora subirle a Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. Hermanos, si no aprendemos a resolver conflictos, los conflictos van a inundarnos. Usted no puede ignorar conflictos y tener victoria. Tiene que resolver porque el éxito viene con la solución de conflictos. En el trabajo, cuando yo tenía mi propia compañía y trabajaba en el garaje y empecé a ocupar diferentes personas para que vinieran a trabajar y yo salía a vender el producto, había conflictos, se desbarataba la máquina. Ahora, ¿qué hacer? Ni modo de decir, pues ni modo, se desbarató la máquina. No, empecé a hacer llamadas a ver qué compañías tenían máquinas y rentárselas o darles el trabajo y pagarles cierta cantidad, aunque yo no ganara, pero cumplía con mi trabajo. Porque si usted no cumple con el trabajo que promete, pronto no le mandan trabajo. Usted tiene que cumplir, aunque le cueste más el trabajo o tenga que rentar. Había una empresa acá por la 59 que me dejaban rentar varias máquinas y yo les hacía trabajos a ellos mientras ellos me dejaban usar las máquinas gratis. Yo llevaba mi trabajo, mis cajas, y decía uno de los trabajadores, pues este trae más cajas que la compañía de nosotros, a lo mejor voy a trabajar con él. Pero me dejaban usar las máquinas. Tenía que resolver ese conflicto. El cliente tiene que recibir el producto. Si no lo recibe, ya deja de llamarme. La iglesia tiene que tener un producto. El producto es almas vivas, hermano. Cuando dejamos de ganar almas para Cristo, dejamos de ser iglesias. Porque la iglesia, con Dios, somos un organismo sano que debe duplicarse. Y las ovejas duplican pastores. No, duplican ovejas. Los pastores agarran ovejas y los entrenan para ser pastores. Son Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. Y no quiero tardarme mucho aquí, pero voy a mencionar aproximadamente 8 cosas que debemos de considerar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, matrimonial, familiar y eclesiástica. ¿Ya lo encontraron? Romanos 12, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando hacemos mal no nos gusta que nos paguen mal, ¿verdad? Y cuando nos pagan bien, decimos que tontos. Al contrario, están siendo obedientes a Dios. Dios es el que está pidiendo que no pague usted, ni yo, mal por mal. ¿Por qué cree que perdono personas que me han hecho mal? Que muchas veces me han dicho, ¿y por qué? Dice, porque Dios me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar? No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y lo bueno es determinado por Dios, no por usted, ni por la persona. Porque gustos a veces pueden estar en choque con la palabra de Dios. Si es posible, inmediatamente se me viene a la mente aquí que ahí va a haber situaciones que no hay posibilidad. Dice, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, no de la otra persona, estar en paz con todos los hombres. Hay personas que no importa qué tan Cristo se porte usted, qué tan cristocéntrico sea usted. Hay gente que no lo va a querer. Mientras esté a su alcance ahora, Jesús perdió popularidad. Y no me diga que Jesús se portó mal. Todo lo que hizo fue bueno. Y le dijo a los fariseos y saduceos, oye,
¿de qué me acusan? Todo lo que he hecho, lo he hecho delante de ustedes. No lo podían acusar de nada, tenían que echar mentira. Sobre portándose Jesús en el estado de santidad en que se portaba él, consiguió oposición. Hubo conflictos entre él y el grupo religioso que terminaron crucificándolo. Por eso dice, si es posible, que por lo menos si le van a hacer mal, que no sea su culpa. ¿Me entiende? Que no lo merezca. Usted pórtese lo mejor. Si la gente se porta mal con usted, que sea decisión de ellos y no de su... Ahora, si usted le da causa, entonces ya no está cumpliendo. ¿Me entiende? Y todos vamos a ofender. Oiga, si me peino de cierta manera, ofendo a unos. Si no me peino de esa manera, ofendo a otros. Total que voy a ofender a todos, me voy a peinar como yo quiero. El verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Dios nunca nos ha dado esa libertad para desquitarnos con otra persona. Primeramente dice, no paguéis mal a nadie, no paguéis mal por mal. Ahora nos dicen, no te encargues de vengarte, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Ahora, si usted se encarga de desquitarse el mal que le hicieron, Dios se hace a un lado y le aseguro una cosa, todo trabaja para bien para el que ama a Dios, pero cuando Él decide actuar a su favor, Dios se hace a un lado, ya no resulta en bien, produce más caos. Entonces, ¿para qué decir que Cristo es la cabeza si no le vamos a hacer caso? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Dios no nos ha dado ese privilegio. Yo pagaré, dice el Señor, y créame, Dios paga. Pero muchas veces en la forma que paga no nos gusta. Mire lo que hizo Jonás. A Jonás no le gustó que Dios perdonara a Nínive. Él quería condenarlos. Decía, quizás yo no pueda condenarlos, pero no les voy a dar el evangelio. Al no darles el evangelio ya los estaba condenando. Y Dios no quería condenar a Nínive, quería salvar a Nínive. ¿Sí me entienden, verdad? Creo que es bien clarito allí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué le manda? Oh, dale de comer. Oh, ok. Estaba leyendo otra versión. Si tuviere sed, tírale la botella. No, dale de beber. Ahora, había una serie en los tiempos de la esclavitud aquí en los Estados Unidos, donde una esclava fue criada con una niña, fue educada con una niña, pero la niña fue creciendo y la niña se fue dando cuenta que esta era esclava y ella era la dueña. Entonces empezó a maltratarla y esta vino corriendo a saludarle a su mejor amiga de infancia. Y la mujer le puso la mano y dice, detente. Le dice, tráeme un vaso de agua. Corrió a traerle el vaso de agua, pero le escupió. Eso no es bíblico. Tiene sed, dale de beber. No le des con una escupida. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te hacen mal? Hazle bien. A Cristo le hicimos mal, nos hizo bien. Perdónales, no saben lo que hacen. 8 cosas que nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 14. Colosenses capítulo 3, es un pasaje larguísimo. Voy a tratar de resumirlo. Pero usted va a descubrir una cosa, que Pablo en ninguna de sus epístolas se contradice. A veces menciona cierto aspecto, en otros menciona otro, depende de la iglesia a quien le está escribiendo. Cuando usted está hablando con una persona, comparte ciertas escrituras, que con otra persona no es válido, aunque es la palabra de Dios, pero no es lo que se necesita en ese caso. Usa otras escrituras. O quizás solamente usa la parte de la escritura que corresponde con la situación que está confrontando la persona. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 14. ¿Ya lo encontraron? La palabra de Dios trata mucho, hermanos, con la aplicación de la doctrina. Casi todas las epístolas de
de Pablo empiezan con la sana palabra, la sana doctrina, y termina con el aspecto práctico de esa doctrina, cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias. Porque, hermano, de nada sirve tener una doctrina y nunca se ve la evidencia de esa doctrina en la iglesia. Porque primero se debe de ver en la iglesia antes de que se vea en la calle. Muchas veces nos portamos mejor con la gente de afuera que con la gente de la iglesia. Y debe de ser al revés. No necesariamente que nos portemos mal con la gente de afuera. Empezando con el verso 5, hacer morir. Esto no es algo que Dios va a hacer. Esto es algo que usted y yo tenemos que hacer. Hacer morir nos está pidiendo a usted y a mí que nosotros hagamos morir las siguientes cosas. ¿Están listos para la lista? ¿Y cómo va a hacer morir a alguien? Hay un refrán chino y el hijo le dijo al papá: papá, yo tengo un problema. Siempre sueño de dos tigres. El uno es bueno y el otro es malo. Dice, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque los dos son formidables. Y el papá simplemente le dice, pues el que es malo no le des de comer, no lo entretengas. No entretengas el pensamiento sobre esas áreas. Déjalos morir. Si sigues entreteniéndolos y hablando de eso, los sigues manteniendo por delante de ti. Pero si hay esos pensamientos que le están causando problemas, piense en buenas cosas, nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Y nos da una lista de cosas en que debemos de pensar. Hágalo morir, no lo entretenga, no le dé tiempo. Cierta ocasión una ancianita me llamó: pastor, estoy cansado de que esta mujer me llama solo para quejarse de usted. Le digo, ¿y cuánto tiempo tiene de estar haciéndolo? 1 año. 1 año está entreteniendo a esta mujer. El hecho de que le sigue llamando quiere decir que a usted le ha gustado. O en un tiempo le gustó, porque si no, usted deja de hablar con alguien que no está interesado en su tema. ¿Para qué? Ay, quiero contarte algo. Sí, dime. Oiga, todo el mundo va a venir a usted. Haga morir ciertas cosas. No entretenga. Si usted no lo puede probar, mejor calle. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pero no rasguñes mi carro porque te mato. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, siempre querer más, nunca estar satisfecho. Hacer morir esas cosas. No las entretenga. No le dé preferencia en su vida, en su mente. Si está soñando eso, pedís que se despierte. Y acuéstese soñando del sermón del pastor Garza, por lo menos. Cuando le dice que deje todo esto. Dice hacer morir avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hacer esta cosa es desobedecer a Dios. Entretenerlo es darle prioridad. El verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso no se veía en el espejo y dice, yo nunca. Aquí dice, anduvisteis. O Dios miente o usted miente. Y yo prefiero que yo mienta a que Dios mienta. El verso 8 dice, pero ahora dejad también. Primero hacer morir, ahora dejar. Dejar estas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas. Cuando viene a la iglesia, viene preparado para dejar el diezmo. A veces a algunos de ustedes se les pega, como si no quiere, y se equivocan de cheque. Y hay veces que me han llamado porque hay un sobre que dice que hay cierta cantidad, y se abre el sobre y no hay nada. Se quedó pegado en el bolsillo. Dejar estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Son 2 cosas, despójese del viejo hombre. Quiere decir que yo tengo que despojarme de Sergio, que tanto admiraba. Y entre más escuchaba la palabra, más me despreciaba. Y más luchaba, y más angustiaba por cambiar, y más me frustraba porque no podía. Porque yo no puedo cambiar si Dios no me cambia. Y Dios no me puede cambiar si yo no le doy todo derecho sobre mi vida. Hacer morir, dejar estas cosas, para que luego Dios empiece a transformar mi vida. Pero yo tengo que transformar cómo pienso,
como pensaba antes a como la palabra ahora pide que piense. Entonces dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, Cristo Jesús. Dice que ahora somos criaturas nuevas. ¿Dónde está esa reflexión? ¿Dónde está esa conversación? ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde están esas relaciones? ¿Dónde están esas palabras? ¿Me entiende? Si somos criatura nueva y es criado por Dios, entonces debe de haber algo nuevo. La gente debe de verlo a usted y decir, oye, ¿qué te pasó, hombre? Ayer andabas bien, ahora regresas. ¿Qué te pasó? ¿A poco fuiste a esas iglesias? Porque eso es lo que me acusaban. Dice, oye, de repente mi conversación cambió. Ya no estaba tan dispuesto a defenderme. Una vez un viejito como la edad mía me robó un martillo. Yo estaba recién convertido. Y yo busqué el martillo porque lo necesitaba para el trabajo. Y tuve que pedir prestado. En eso levanté la vista y el sinvergüenza estaba con el martillo y le estaba dando así porque yo tenía mis iniciales. Y cuando le estaba dando ahí vi mis iniciales. Le dije, oye, ese es martillo, ¿lo quieres? Ven por él. Y todo el mundo, oiga, cuando hay un pleito ahí estamos, cuando hay un milagro andamos por otro lado. Y se quedaron todos a ver qué voy a hacer. Había un tiempo que hubiera agarrado un martillo más grande. Pero me le quedé viendo y le pedí a Dios, ¿qué hago? Porque el coraje me decía, quítaselo. Yo ya lo había visto, manqueaba con el pie derecho. Eso ya lo había estudiado un poco. Acuérdense que tomé un poquito de boxeo, suficiente para meterme en problemas. Pero en eso Dios, el Espíritu Santo me trajo convicción y me dijo que orara por él. Le dije, mira, si quieres el martillo, te lo quieres robar, otra vez pídemelo, te lo doy. Y todos, no, hombre, empezaron todos allí. Y vino un muchacho amigo mío y Charles y dice, bueno, ¿qué hiciste con Sergio? Porque el Sergio que yo conocía no se hubiera dejado. Es que el Sergio que tú conocías ya murió. Hacer morir, dejar. Oiga, me costó, hermanos, porque ese mismo Charles, el día anterior, me echó un polvo de fibra de vidrio y yo no traía camiseta, sudado, solo los poros están abiertos. Entra eso una comezón que nada lo alivia. Yo brinqué donde está la isla entre las dos partes del barco, porque empezaban las dos partes así, las pegábamos para ya armarlo por dentro. Yo brinqué esa cosa, solo Dios sabe, cuando uno está enojado es capaz de hacer muchas cosas. Brinqué, lo agarré del cuello y está así, y él empezó a temblar. Y yo empecé a llorar y lo dejé ir, y el mayordomo me dijo, pégale, yo lo vi, pégale, te doy derecho, no vi nada, y no pude. Y ese muchacho aceptó a Cristo. Haga lo que la palabra de Dios, usted gana, nunca pierde. Amén. ¿Y sabe lo que hace? Asesiné a Charles, porque de repente ahora es criatura nueva. El Charles que me hizo el mal ya no existe. Lo maté. Ahora existe mi hermano. Y llegamos a ser muy buenos amigos. Pero descubrí una cosa, el poder de la palabra, hermanos. Cuando usted la obedece, sí, el mundo se burlará de usted. Lo consideran cobarde, pero usted es más valiente. Dice, donde no hay griego, si nos ponemos nueva vestidura, ya no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cada persona que usted ve, de repente ya no lo considera enemigo, lo considera un destituido, un muerto, un perdido que necesita hallarse, necesita salvarse. Y usted trae el Evangelio, solo comparte. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, hermanos, santos, apartados para servir a Dios, no servirse así. Cuando usted viene a Cristo, no está Él para usted está para hacerle caso, deje de ordenarlo. Él está para dar órdenes, no para recibir órdenes de parte de nosotros. Él está para recibir peticiones, ruegos, pero no está para recibir demandas y esperar resultados. Vestidos de entrañable misericordia, la gente merece una buena paliza, pero usted los perdona. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está el fruto del Espíritu, soportándoos unos a otros. Oiga, a veces no nos toleramos.
Un día nos amamos, mañana no lo aguanto. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Dejamos que la carne resucite. En lugar de dejarlo en la tumba, dejamos que saliera y metimos al espíritu en la tumba. Y allí te quedas hasta que te necesite o te llame. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pagar $1,000 o quién sabe cuánto y quién sabe cuántos años de servicio para que Dios le perdonara? No tuvimos que pagar nada, ni un centavo, ni una gota de sudor. Con solo decir, Señor, perdóname, Dios es justo y hábil para perdonar. Pero nosotros queremos que fulana de tal, pague. Hasta que estamos satisfechos, entonces ya te perdoné. Mire, hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, revestidos de nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, Cristo es el todo y en todos. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, perdonándonos y amor. Amén. Donde todo esto existe, va a haber menos conflictos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. Si yo les preguntara cuál es mi ministerio, ¿qué contestaron ustedes? Pastor. Digan, si dirían pastor, si no están seguros, no levanten la mano. ¿Cuántos dirían que mi ministerio es pastor? Entonces, ¿por qué no se dejan pastorear a veces? Porque hay ovejas, qué bárbaro. Lamentablemente, yo no tengo el derecho de quebrarle las piernas. Fuera mucho más fácil. Y por otro lado, si les quebrara las piernas, no tengo la fuerza para cargarlos a algunos de ustedes, lo trajera que traer en una carreta. Pero esa es la práctica. Cuando una oveja insistía y para salvarle la vida le quebraban la pierna, lo cargaba el pastor. Después de que sanaba, lo dejaba ir y ya esa oveja no se apartaba del pastor. A veces Dios tiene que extender su mano y afligirnos para nuestro bien. Todo trabaja para bien, aún la disciplina. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros. Usted no le podía haber rogado, no le podía haber pedido, no le pudiera haber pagado, no le pudiera haber ofrecido esto, el otro, nada. Esto fue idea de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Ahora, si usted cree que Dios le dio a usted el ministerio de reconciliación, levante la mano. Los que no levantaron la mano no son cristianos. Déjeme hacer la pregunta de nuevo. Y no sea necio. Pero tenga cuidado cuando la levante. Y si no la levanta, yo lo espero ver en el altar. Y si no, es hijo de perdición. Porque no hay esperanza fuera de Cristo. Amén. Él nos ha dado el ministerio de reconciliación. Amén. No de fragmentación. Si usted cree que tiene el ministerio de reconciliación, levante la mano. Ahora, pregúntese usted, baje la mano, y no quiero ninguna, ni volteen a ver al vecino a ver qué hizo. ¿A quién ha reconciliado con Dios? Si Dios le ha dado el ministerio de reconciliación. ¿Se acuerdan? Los pacificadores serán llamados mis hijos. Si Dios le ha dado el ministerio de reconciliación, han hecho la lucha para reconciliar gente que conocen que están agarrados. ¿Ok? Están ejerciendo ese ministerio que Dios les ha dado. Pero si no, ¿no creen que es tiempo? Cuando Dios dice esto, no está mintiendo, hermanos. No está exagerando. No está selectando cierto grupo. Hay veces que somos mejor en fragmentar que reconciliar. Y esa es la carne. Ya no andamos en el Espíritu. Y para el que no anda en el Espíritu, está bajo condenación. No lo digo yo, lo dice Romanos 8:1. No le estoy presentando palabras de Sergio. Es palabra de Dios.
Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otra versión dice el ministerio, en otra versión dice la tarea de reconciliación. Usted y yo tenemos el trabajo, la responsabilidad, la obligación, el ministerio, la tarea, la palabra de reconciliación. Primeramente, entre ellos y Dios. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad de evangelizar, porque no hay fe, y sin fe es imposible de agradar a Dios, y tienen que escuchar la palabra, y ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Le decimos a otros, le rogamos que se reconcilien con Dios, por el bien de ellos, no por el bien nuestro, porque hay gentes a veces que no los queremos ver en la iglesia, pero ellos necesitan a Dios. Y había un tiempo que nadie me quería ver a mí, porque cuando yo acepté a Cristo por un año, la gente y los líderes de la iglesia me dijeron, me tenían miedo, creían que era un asesino profesional. Y en cierto sentido todos somos asesinos, porque hemos mal hablado de otros. Hemos destruido la fama de otros con una palabra, con una mirada. Si él no lo quiere, yo tampoco lo voy a querer, dicen los amigos. Hemos conseguido a cómplices de asesinatos, de homicidas, en lugar de cómplices de salvación. ¿Estamos pensando bien? No les está cayendo el pan de vida. Les cayó mal, les está causando agruras. Espero que sí, que esté incomodando. Aunque la palabra dice que es dulce, más que la miel. Pero para el que anda bien delante de Dios, para el que anda mal, es amarga. Reconciliados quiere decir restablecimiento de la concordia y la amistad entre varias partes enemistades. O sea, hay gentes que no se pueden ver. En este país ahorita uno de los problemas más grandes es racial. Y los medios de comunicación siguen enfatizando lo negativo cuando hay mucho positivo. Hay muchas iglesias como esta y hay muchas más donde la iglesia es multirracial. ¿Por qué los medios de comunicación no ven que hay esfuerzos ahorita entre diferentes razas para traer paz a las sociedades? Hay dos iglesias en el estado de Georgia. Una iglesia afroamericana, la otra anglosajones. Y los dos pastores, uno le invitó al otro para ir a un cafecito. Y el anglosajón le pidió perdón. Total, que hicieron la paz, empezaron a trabajar juntos y han hecho muchas películas. Y eso está pasando más y más. La iglesia tiene que poner la muestra. El mundo no puede, porque el mundo no tiene el llamado a reconciliación si no están reconciliados con el Padre. Porque lo primero que nos dice Juan es, puedo amar porque fui amado. Puedo reconciliar porque he sido reconciliado. Y si usted sabe cómo era antes y aún así Dios lo recibió y puso su bendición en usted y puso su espíritu en usted, oiga, qué lindo. Y ahora nosotros no queremos hacer lo mismo con otros. Ofrecerle la misma gracia que Dios nos ofreció a nosotros. Romanos 5:10. Porque todos tenemos enemigos. Pero en un tiempo usted y yo fuimos enemigos de Dios. Y dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, Dios no esperó a que dejáramos de ser sus enemigos. Éramos enemigos cuando nos reconcilió. Éramos sus enemigos y peores enemigos cuando murió por nosotros. No espere que el enemigo cambie para que usted empiece a buscarlo. Cristo dejó el cielo para venir a buscar sus enemigos y salvarlos. Y la gente no quería salvación. Pero hubo muchos que respondieron y habrá muchos que van a responder. Por lo menos uno de cada 4. Porque el sembrador se llegó a sembrar y solo una tierra dio cosecha. Pero porque si siendo enemigos fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios nos reconcilió a nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿qué debemos de hacer nosotros con nuestros enemigos? Debemos de buscarlos. Primeramente, que se reconcilien con Dios, que ese es lo peor, porque si se reconcilian con nosotros, yo muero, pero si se reconcilian con Cristo, están vivos en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros. Quiere decir que el ministerio de reconciliación tiene que provenir de los ministros. Los ministros tienen que buscar y tienen que hacer la lucha y orar y interceder y predicar a los enemigos que tienen, a la gente que los desprecia, que los maltrata, a las gentes que mal hablan de ustedes. Lo hicieron con Jesús. Lo escupieron, lo maldicieron, lo calumniaron, lo crucificaron, lo golpearon y lo único que podía salir de su boca, perdónales, no saben lo que hacen. Y allí muchos quedaron convencidos de quién era Jesús. Déjenme compartir un artículo de la red, del internet. La reconciliación es compleja, pero si los hermanos desean superar el conflicto, es más que recomendable acudir a profesionales que pueden orientar sobre cómo llevar a cabo ese proceso de reconciliación. No hay más autoridad que esta, hermano. Si usted conoce bien la palabra, hágalo. Y usted va a ser ministro de reconciliación. Primeramente, busca el origen. El origen empieza con el pecado. Éramos pecadores. Esa gente que se levantan contra usted, o andan en la carne o andan en el espíritu. Porque si usted anda mal, alguien debe de levantar contra usted y llamarle la atención. Pero si usted anda bien y se levantan contra usted, usted debe levantarse para tratar de reconciliar a la persona. Primero buscar, y mire, y todo conflicto, su origen tiene pecado como fundamento. Pero primero pecamos contra Dios, después pecamos contra otro. Tenga cuidado que usted no es el rebelde en el conflicto, que usted no es el que ha estado desobedeciendo todo lo que hemos estado conversando hasta aquí. Examínese bien primero. Por eso dice Pablo, yo me juzgo para que nadie me juzgue. Y Pablo era bien severo, yo soy más severo conmigo de lo que ustedes son capaces de serlo. Yo no me tengo respeto solo en Cristo, porque hermano, yo sé de dónde Cristo me rescató. Y no se me olvida, y a propósito, no se me olvida porque no quiero caer de nuevo en ese hoyo. ¡Aleluya! Que solo la mano de Dios y su gracia me sacó de allí. Y no se me olvida y no voy a dejar que se me olvide. Por consecuencia, muchas veces soy más paciente con otros que lo merecen. Porque de veras no merecemos la paciencia, la misericordia, la gracia. Es porque Dios quiere. Amén. Esa reconciliación es porque Dios quiso, no porque yo la pedí. Yo la necesité, pero yo ni lo sabía. Abran sus Biblias al libro de Génesis, el capítulo 13. Otro de los pasos que debemos de tomar es reconocer el problema, hermanos. Usted puede estar tratando de reconciliar una situación y ese no es el problema. Ha habido ocasiones que siento algo con una persona y le llamo, ¿qué está pasando? ¿Está pasando esto? Y dice, no. Dije, bueno. Y yo pensé que eso estaba pasando según lo que estaba observando. Solo le vuelvo a preguntar, entonces, ¿es este el problema? Dice, no. Dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Dime. Y cuando me dice, no me lo pudiera imaginar. Pero yo le vi la cara y yo supe que había algo. Oiga, es muy fácil saber cuando esposo y esposa no andan bien. Especialmente cuando yo los conozco. Si no los conozco y tienen cara de limón, o de que chuparon limón, digo, pues así son. Pero si los conozco y no están acostumbrados a traer cara de limón, digo yo, ¿qué le pasa? Debemos reconocer el problema, porque usted cómo puede resolucionar un problema si no sabe cuál es el problema. En uno de los trabajos teníamos una máquina a lo largo de la mitad de este salón y con diferentes estaciones de papel y los juntaba, los reconciliaba todos, los juntaba y luego formaba un libro. Y cuando yo llegué, había estado desvelándome toda la noche para sacar un trabajo. Cuando yo llegué, estaba el ingeniero allí, busque y él y tratando de figurar cuál era el problema, por qué no trabajaba. Y donde le di la vuelta estaba desenchufado, hermanos.
busque primero el problema, entonces puede trabajar para reconciliar. ¿Cuál es el problema? Puede ser celos, puede ser envidia. Pero muchas veces la gente se protege y no dice la verdad. Es como ir con el médico. Le duele aquí, pero usted dice, porque cuesta más, me duele aquí. Oiga, si usted no es honesto con usted mismo, no espere solución. Eso no se mienta y el corazón es la cosa más engañosa. El otro tiene que haber conversación y vamos a ver esto entre Abraham y Lot. Y vamos a ver que Abraham tomó la iniciativa y fue él que vino a Lot, no esperó que Lot viniera a él. Había pleitos entre los dos grupos, pero el maduro es el que toma la iniciativa, no el inmaduro. El inmaduro sigue tomando ventaja, sigue aprovechando. Lot era un mal agradecido y pagó severamente por eso, que sus hijas terminaron teniendo relaciones con él. Y terminó perdiendo a su esposa y todo lo que tenía. Cristianos, tomen la iniciativa. No esperen que el inmaduro tome la iniciativa en el conflicto entre este y otros. Comuníquese. Génesis capítulo 13, verso 1 al 11. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Vemos dos grupos, el grupo de Lot, su familia, y el grupo de Abraham y su familia. Y salieron de Egipto porque en el capítulo anterior hubo un gran hambre en Israel. Corrieron a Egipto porque Egipto no experimentó el hambre. Fueron a dar a Egipto y ya conocen la historia. Abraham le dice a Sara, diles que eres mi hermana. Y luego el faraón está viendo por la ventana y las caricias que le está haciendo, no es de hermano o hermana. Dice, ¿para qué me mentiste? Y Dios no permitió que le hicieran mal porque de esa relación iba a salir el hijo que Dios quería, Isaac. El verso 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y allí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Regresó por los caminos que había viajado. Acuérdense, son nómadas. No son sedentarios, no están fijos en un lugar, andan paseándose. Ahora, en todo este tiempo, con todo el ganado que tenían, todas las tiendas que tenían para los esclavos, para las familias, para los siervos, nunca habían molestado a nadie. Me da a entender que había amplio terreno para los dos. ¿Qué en su mente está pensando Lot que se queda con Abraham? ¿Será que reconoce que el favor de Dios está con Abraham? Y él quiere beneficiar de la bendición de Abraham que recibe de Jehová. Y sigue insistiendo, hay mucho terreno. Qué tan valiente era que no quería aventurarse e ir a empezar su propio grupo. Habían andado paseándose todo Israel sin provocar a nadie. Y donde quiera que andaban, escarbaban pozos y tenían agua suficiente para ellos. Y tiene que haber tenido suficiente. En otras palabras, Dios es el que provee. Eso dice el verso 4, al lugar del altar. Bueno, el verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Interesante que ahora hay problema, anterior no había. No olviden que en el capítulo anterior hubo un gran hambre y quizás todavía no recuperaba la tierra. Quizás no daba suficientes pastos delicados para los ganados de los dos. En un tiempo había suficiente para los dos, ahora no lo hay. ¿Cuál es la solución? Y esto creó problemas entre los trabajadores de ambos. El verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Están en tierra ajena y están peleando entre sí mismos. Y lo primero que debe de aprender la iglesia, una casa dividida no va a sostenerse. No puede, va a caer. Jesús mismo lo dijo, porque lo acusaron que él hacía milagros por Satanás. Dice, una casa dividida no puede.
En otras palabras, Satanás no pelea contra Satanás. Un demonio se atreve, Satanás lo pone en su lugar. Hubo contiendas aquí y Lot no tomó iniciativa. En primer lugar, Lot seguía a Abraham, el que debería de haber iniciado las conversaciones, debería haber sido Lot, porque él estaba atenido al tío. Pero Lot lo permite. Abraham se da cuenta, y continuamos la lectura. El verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Por qué pelear? Ahora, muchos de nosotros le hubiéramos dicho a Abraham, oye Abraham, tú eres el mayor, tú eres el que sacaste a Lot de aquí. Lo que tú dices así debe de ser. Afírmate aquí. Pero vea, aprendan lo que hace Abraham, lo que estábamos leyendo en el Nuevo Testamento, procurar a otros superiores a nosotros. Buscar el bien, no solamente de lo propio, sino de los demás también. ¿Y qué hace Abraham aquí? Abraham no está confiando en las tierras, hermano. Porque él hubiera dicho, mira, yo voy a agarrar lo mejor, tú agarra lo que sobra. Vete. Pero Abraham le da la opción a Lot. Y Abraham se está negando. Tiene que conocer para este entonces la clase de persona que era Lot. No creo que puedan haber andado peregrinando tanto tiempo y no conoció cómo era Lot. Medio avaro, medio egoísta. ¿Le gustaban los placeres del mundo? ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué error cometió aquí? Pero todo lo contrario, Abraham continuó enriqueciéndose y Lot empezó a menguar. El que obedece la palabra de Dios, aunque le cueste, usted sale prosperado. Porque Dios provee y las provisiones de Dios se van a ver. Pero no hay suficiente campo, dirían los pastores a Abraham. Abraham, no se hace eso, hombre. Le estás dando lo mejor a Lot. Pero los siervos no pelean. Eleazar, el mayordomo de Abraham, que fue en busca de una esposa para Isaac, él no pelea. Es el mayordomo, le dice, oye, Abraham, ven para acá. Lot, quédate allá. Oye, Abraham, no seas, mira, hombre, allá hay pasto delicado, aguas de reposo. Acá no hay nada, pura piedra, puro monte. No te preocupes, Dios proveerá. Eleazar nunca se quejó. Está tomando una decisión negativa. Le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Le dio todo el derecho a Lot para escoger lo mejor. Se lo entregó. Abraham no está peleando por sí mismo, porque él sabe que la tierra no es la provisión que Dios le ha dado. Dios es su provisión. Y es una fuente de agua inagotable. Y Dios puede proveer agua en el desierto, maná en el desierto, nubes para protegernos de la calor en el día, en el desierto. Fuego de noche para calentarnos, que no necesitamos el termostato. Dios puede, lo hizo por 40 años, que no lo puede hacer hoy. Ve la fe que tiene Abraham en Dios, le da todo el derecho a su enemigo. Y el enemigo pierde, y el Hijo de Dios, que sigue la Escritura, gana. Quédate con el trabajo, quédate con la promoción, quédate con la casa. ¿Pero cómo? Quédate con el carro, pero no te quedes con la esposa. Y alzó Lot sus ojos. Mire, el hombre terrenal lo que ve. Él ve. ¿Qué dice la Biblia de lo que se ve? La Biblia dice lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Lot ve lo que se ve, lo temporal, y le gustó. Y lo temporal siempre nos va a costar. Si usted lo atesora, lo que debería haber hecho Lot aquí, si era cristiano, dice, no, Abraham, tú eres mi padre espiritual. Dios te llamó a ti, yo te seguí. A pesar de que Dios te dijo que no dejara la parentela, tú me invitaste que te siguiera. No, Abraham, tú escoge.
Pero Lot estaba lejos de ser maduro, de ser hijo de Dios. Abraham sí, Abraham le dice, escoge. Y alzó Lot sus ojos, no ojos espirituales, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. El que ganó fue el Hijo de Dios. El que perdió fue el hijo de la tierra. El que persiguió lo temporal. Mire, si Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Y Dios puede volver a dar, porque Él es dueño de todo. El cristiano está más interesado en el tesoro que deja en el cielo, no el tesoro que le quitan aquí. El tesoro que nos quitan aquí es temporal. No va a entrar al cielo con usted. ¿Están entendiendo? El ministerio de reconciliación. Porque a veces el que es el ministro de reconciliación tiene que perder para ganar. Cristo perdió su vida para ganar la nuestra. ¿Qué tan dispuesto está usted para perder, para ganar un alma para Cristo? Vamos puestos de pie, ministerio de altar. Hermanos, si usted no es salvo, solamente hay salvación por méritos de Cristo. Él es el que vino a reconciliarnos. No hay reconciliación con el Padre aparte de Jesús. Mire, vivimos en un mundo cuya cultura cambia de generación a generación. En los años que he estado aquí, desde 1955, he visto un tremendo cambio cultural en este país que no me gusta. Porque la cultura debe reflejar la fe en Dios. Y la cultura aquí refleja la fe en la humanidad, la fe en el hombre, no en Dios. La fe en materialismo, no en Dios. Perseguimos y tenemos más cosas que nuestros países. Y mucha gente que están para ser deportados tienen más temor de lo que van a perder, de lo que pueden ganar. Porque si Dios lo permite, tiene algo para usted. Lo que yo quiero saber es cuántos ministros van a ser deportados de reconciliación. Y van a traer reconciliación a nuestros países que están en un estado de caos, espiritualmente, políticamente, económicamente, socialmente. Nuestros países necesitan el mensaje. Y Él sabe a quién deportar y a quién no. Abraham lo deportó de su país, próspero, de su familia, de su parentela. Lo llevó a tierras ajenas que no conocía y allí lo prosperó. Porque donde quiera que está Dios, allí hay provisión. Pero hay que creer que Dios puede. Donde no hay, Dios puede. So, tenga cuidado, porque conflictos nacen cuando tiene mucho y le tocan algo. En primer lugar, no tenemos nada. Todo es de Dios. Su cuerpo, su alma. Y si no es cristiano, usted está muerto espiritualmente y el único que le puede dar vida espiritual es Dios. Y como leímos en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, si usted quiere ser una criatura nueva y lo viejo, que tanto lo atormenta, que se acuesta con pesadillas de lo que hizo ayer y no puede encontrar solución de eso y la carga es insoportable a veces, hay un sentido de culpabilidad. En Cristo usted puede hacer una criatura nueva y empezar a escribir de nuevo sobre la pizarra de su vida. Pero solo en Cristo. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Nos dice Juan capítulo 14. Hechos capítulo 4 verso 12 dice que no hay nombre. No hay otro nombre, hermano, por cual el hombre puede ser salvo. Y ese nombre es Jesús.